Buenos días, hermanos, bienvenidos un día más a estos devocionales que muchos de ustedes me dicen que ya esperan cada mañana. Y como les anuncié, estamos meditando y reflexionando sobre el precioso libro de Miqueas, que espero que lo estén leyendo porque es un libro que contiene muchas enseñanzas y todas ellas, por supuesto, muy interesantes. Hoy nos vamos al capítulo 2 y me voy a quedar con dos versículos de este capítulo. El versículo 1, que dice así: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder». Y el segundo versículo con el cual me quedo y quisiera compartir con ustedes en este día es el versículo 13. «Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor». Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen el poder. Sin lugar a dudas hay aquí una referencia muy clara y directa a los políticos, a los líderes, los que tienen ese poder y esa autoridad para firmar leyes, para firmar decretos, aunque en algunas ocasiones vayan totalmente en contra de las Escrituras, de la palabra de Dios. Pero a muchos de ellos les da exactamente igual, porque con tal de que esa ley les favorezca, les beneficie, a ellos les da exactamente igual si ofenden a Dios, si están haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen los políticos? Siempre la han tenido, pero en estos tiempos más que nunca, porque deberían de orar muchísimo, porque Satanás está tratando por todos los medios, sabiendo que le queda muy poco tiempo, de llevar a cabo sus planes, de conseguir sus objetivos, de hacer daño, de hurtar, de matar y de destruir, como lo definió el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Cuánto deberían de orar? ¿Cuánto deberían de buscar gracia y sabiduría de Dios para poder hacer las cosas decentemente y con orden? Y orar con sus consejeros, orar con su grupo de gobierno antes de tomar una decisión que puede perjudicar o que puede beneficiar a todo un país, a centenares, a miles y a millones de personas. Oremos por ellos para que Dios les dé sabiduría y gracia, para que puedan hacer las cosas bien, para que tengan temor de Dios y para que sean personas útiles en las manos del Señor y no en las manos del enemigo. No sé si habrán políticos que en esta mañana o en estos días vean estos devocionales, pero les pediría a todos ustedes que oren a Dios. Si no saben qué hacer, pídanle sabiduría a Dios. Pongan sus vidas en las manos de Dios para que puedan ser personas que pasen a la historia como personas justas, como personas buenas, personas que siempre quisieron ayudar a los demás y no beneficiarse y llenarse los bolsillos a costa de los demás. En la época del profeta Miqueas, los políticos y los religiosos y prácticamente todo el mundo estaba totalmente corrompido. No les importaba lo más mínimo lo que Dios pensara o dijera en su palabra. Yo espero que muchos de ustedes políticos en estos días difíciles por los que está atravesando todo el mundo, todas las naciones, seáis capaces de ser humildes y pedir sabiduría y la ayuda del Dios eterno y poderoso. Y el segundo versículo me llama muchísimo la atención, porque nos vamos a encontrar en muchos momentos a lo largo de nuestra vida en situaciones en las que no sabemos qué hacer, qué camino escoger. Si coger este camino, si escoger el otro, si quedarnos aquí, si irnos a otro lugar, si comprar, si vender, si hablar o callar. Sí, muchas situaciones a lo largo de nuestra vida se nos presentarán en los que nosotros, pobres seres humanos, torpes, muchas veces no vamos a saber cómo actuar correctamente. Pero para eso tenemos la palabra de Dios y esta hermosa promesa
que nos dice que el que abre caminos, que es nuestro Dios, el que abre caminos en el desierto, el que abre caminos en cualquier situación en la que nos encontremos en la vida, siempre irá delante de nosotros. Pero ojo, irá delante de nosotros y nos mostrará la senda correcta y nos mostrará el camino que tenemos que escoger, siempre y cuando se lo pidamos a Él en humilde oración. Siempre y cuando sometamos nuestras vidas y nuestras decisiones y nuestra capacidad de poder escoger, se lo pidamos a Él previamente. Porque como dije en cierta ocasión, el Señor es un caballero que no se mete donde no le llaman. Y hay muchas personas que podían haber sabido ya a estas alturas de su vida cuál era la voluntad de Dios para ellos, pero nunca se la han pedido. Nunca le han pedido al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga en el día de hoy? O con mi vida, o con mis talentos, o con mis recursos. Nunca se lo han pedido. Y por lo tanto, han ido siempre a su aire. Y muchas veces se han equivocado. Y muchas veces han tropezado en la misma piedra. Por eso es muy importante que le pidamos siempre desde primera hora de la mañana, como una norma, algo que ya es como forma parte de nuestra vida, es una disciplina diaria, que el Señor nos guarde de tomar malas decisiones, que el Señor proteja nuestra vida para que podamos siempre ir por el camino correcto. Camino que el Señor Jesucristo define como un camino estrecho, por el que no transita mucha gente, lamentablemente, pero es un camino seguro. Sin embargo, el otro camino, el camino de lo fácil, de lo cómodo, el camino tal vez de yo hago lo que me da la gana, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer y todo eso que ya sabemos, es un camino muy ancho. Es un camino por el que la gente se siente muy cómoda, porque al fin y al cabo están haciendo su propia voluntad. Pero al final es un camino que los lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hay un camino que es seguro. Hay un camino que siempre nos va a llevar a la verdad. Hay un camino que siempre nos va a llevar a la vida, a la bendición, al mismo corazón de Dios. Y es el camino que se llama Jesucristo. Él se definió a sí mismo como el camino, no como un camino más, no como otra verdad en medio de grandes verdades. No, el Señor es exclusivo. El Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro, nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Este pueblo que vivió en la generación, en los días del profeta Miqueas, se habían salido totalmente de la senda correcta. Habían caído en inmoralidad, en corrupción, en injusticias, en todo tipo de pecados y de desórdenes. No estaban haciendo la voluntad de Dios y las consecuencias iban a ser tremendas. Iban a ser castigados, el juicio, la ira de Dios se iba a derramar sobre sus vidas. Y pregunto, ¿qué necesidad tenemos de meternos en líos y en problemas por no consultar previamente con el Señor a través de su bendita palabra? ¿Cuántos problemas podíamos habernos evitado si hubiéramos previamente orado y pidiéndole al Señor que nos hablara claramente, que nos mostrara cuál era la decisión correcta? A veces también es bueno pedir consejos. Lo malo es que los consejeros en la época del profeta Miqueas también estaban corruptos. Los profetas también estaban corruptos. Profetizaban a la gente lo que la gente quería oír, siempre y cuando le dieran dinero. Si no les apoyaban, si no les daban dinero, te profetizaban guerra, dice la palabra. No se podía tampoco ir a los líderes religiosos de la época de Miqueas, porque también estaban corruptos. Es decir, había una corrupción generalizada. Entonces, cuando nos encontramos que el liderazgo político, los líderes religiosos y todo a nuestro alrededor está corrupto, lleno de inmoralidad, de desorden y de desobediencia, ¿qué podemos hacer? Pues lo que siempre deberíamos de hacer como cristianos, como hijos de Dios: recurrir a nuestro Señor. Él siempre irá delante de nosotros si se lo pedimos. Él nos abrirá camino. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la verdad. Es decir, Él es todo lo que tú y yo necesitamos
para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Algunos, gloria a Dios, por lo menos aprenden a base de palos o de errores o de tremendas desilusiones o tropiezos y caídas que han experimentado a lo largo de su vida. Pero esa no es la forma correcta, ese no es el sistema que Dios quiere que aprendamos. El Señor quiere que consultemos con Él, no que le informemos. ¿Cuántas veces le informamos al Señor de decisiones que ya hemos tomado en nuestro corazón? Y le decimos al Señor que nos respalde, que nos ayude, que todo nos salga bien, porque creemos que nuestro plan, que nuestro proyecto es el correcto. Pero eso no es sabio. Lo sabio, lo correcto, lo bíblico es consultar al Señor. Saben ustedes perfectamente, conocedores de la Escritura, que Josué, un grandísimo hombre de Dios, el que ocupó el cargo de Moisés cuando éste faltó, por no consultar al Señor, se le metió el enemigo en casa. Los gabaonitas le engañaron porque no consultó al Señor. Y al día siguiente se dio cuenta de que había cometido una de las peores equivocaciones de su vida. Hoy, antes de tomar cualquier decisión, antes de decir voy a hacer esto, voy a llamar a fulanito de tal, voy a pedirle dinero a esta persona, o voy a ir por aquí, o voy a ir por allá, por favor, detente, para y habla con el Señor. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto, qué bonito, ¿no? Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No intentes organizar tu vida guiado por tu experiencia, guiado por tus razonamientos. Deja que el Señor te guíe. Dice el Señor Jesucristo, y concluyo, que Él rogaría al Padre para que nos enviara al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros para siempre. Y dice el Señor, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, y Él me glorificará a mí. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dejemos que Dios nos guíe en esta mañana. Si estás pasando por una situación difícil económicamente hablando, o estás ya comenzando a ponerte nervioso y preocupado porque tienes que pagar o hacer ciertas cosas y no sabes cómo hacerlo, antes de tomar decisiones en frío, en la carne, consulta con el Señor. Y te puedo asegurar de que el Señor quiere ayudarte. Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la salida y la solución, pero no te precipites. Deja que Él te abra caminos y deja que Él vaya delante de tu vida y vas a ver cómo el Señor te va a guiar y te va a bendecir en este momento en el que necesitas sabiduría y no sabes qué hacer. Recurre, clama al Señor y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas en este momento que el Señor te puede mostrar. Vamos a orar y presentar este día al Señor y pedir que Él nos dirija, que Él nos cuide, que Él nos proteja, como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a poner nuestra confianza, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras luchas y batallas en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de poder hablar contigo cuantas veces queramos. Señor, sin intermediarios, sin necesidad de que nadie medie por nosotros delante de tu presencia, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos dirijas, que nos guardes de tomar malas decisiones y equivocadas decisiones o argumentos que nos intentan autoconvencer de que estamos en la línea correcta. No queremos cometer equivocaciones. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría y guíanos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Pedimos que en este día tú nos abras camino y veamos luz y veamos respuesta a nuestras oraciones. Gracias por todos los hermanos que están viendo ahora mismo y verán más tarde en otros países y en cualquier lugar del mundo estos devocionales. Ponemos nuestra vida y nuestra confianza en tus manos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Les deseo a todos, queridos hermanos, que tengan un día lleno de la paz y de la bendición del Señor. Dios les bendiga.